Entonces, así ya. Entonces, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decirles es que, muy a mi pesar, la gente de Los Pinos dejó la fecha de la gira para el viernes 3 de junio. Por más que traté de que se quedara el jueves 2 de junio, como les había dicho anteriormente, pues no. Hoy el gerente me confirmó que, bueno, primero me costó mucho que me contestara y después cuando lo logré, este, siempre dijo que era para el viernes 3 de junio. Espero, es el último día de clases, entonces si necesitan cartas de justificación, etcétera, no sé de qué tienen clase ese día, o si hay que hablar con algún profe o algo así, pues eh, lo haremos, porque lamentablemente ya se salió de mis manos, ¿verdad? El hecho de que el Señor diga que viernes. No sé si tienen algún comentario al respecto. Ya les había. Entonces, por favor, la gente que necesite, digamos, carta o algo, con el profesor correspondiente, salimos igual, saldríamos igual a las 5 de la mañana de, del TEC, ¿verdad? Y luego haríamos unas paradas. Sí es importante saber, porque ya creo que María Paula fue la que me preguntó, que si nos íbamos por la circunvalación o si nos íbamos por el centro de San José. Eso depende de todo el grupo, ¿verdad? De si la gente que no tenga que venir hasta Cartago y que la podamos recoger en el camino, pero sí tenemos que establecer una ruta, ya sea que el señor atravese por el centro de San José, que me parece que sería lo más democrático, o si en el caso que solo sea a María Paula y las compañeras, y nos iríamos por circunvalación y las recogeríamos a ellas ahí. Pero esa decisión sí es importante que la tomemos juntos porque yo tengo que enviar la boleta de transporte hoy y tengo que poner ahí las paradas. Entonces, hay choferes que son más flexibles, ya les había contado, y otros que son un poquito más, o sea, más se apegan a lo que uno les mande por escrito, la verdad es que, ¿verdad? Entonces no puedo como garantizarles que vayamos haciendo paradas por todo lado porque no, ¿verdad? Porque ellos reclaman. Entonces, mejor nos ponemos de acuerdo. Entonces, no sé si cuántos llegarían a Cartago, cuántos en el camino y dónde, ¿verdad? Y eso sí, súper importante que lo definamos ahorita, porque como les digo, yo tengo que enviar la boleta de transporte hoy y tengo que poner ahí cuáles paradas se harían. Entonces, los escucho. Como no o sea, no conozco a detalle quiénes están en San José o quiénes viven en Cartago. Sí, Rebeca Teams. Hola, profe. Hola. Bueno, que dicha que se pudo la gira, por lo menos. Sí. Sí. Bueno, sí, ok. Termine. Lo que iba a decir es que tal vez podamos hacer como un Google Forms para que sea más fácil y que cada quien que se Sí, ponga tiene como usted toda la razón. salgo de Cartago o me sirve que me recojan en tal Sí, lugar y entonces usted lo revisa y ya más fácil. sí, está bien. Pero aquí me pueden decir no. Sí, yo puedo hacer el Google Forms, pero pues podemos conversar aquí y los que ya sepan que los recogemos en San José, pues nada más me dicen y yo los anoto, ¿verdad? Porque sí, como que tardamos más en eso. Entonces, a menos, bueno, que haya gente que no está aquí. Hay 19 personas, quiere decir que faltan personas que no están. Entonces, para ellos, pues sí sería importante el Google Forms. Valeria Canales. Profe, yo tenía la duda que si la ruta pasaba por Alajuela o algo así, o si usted no sabe Bueno, todavía. sí, por Alajuela Centro no, ¿verdad? Pasamos por la pista por el aeropuerto. Ajá, Este, porque yo creo que yo sí voy a estar como por ahí cerca, o sea, como más para allá. no, pero no hay problema. Ahí o sea, no nos vamos por la 27, nos vamos por la ruta vieja, digámoslo así. Ujú. Entonces, ahí en algún punto podemos eh, incluso entrar y dar la vuelta en el mall por ahí. O sea, no entrar hasta el centro de Alajuela, eso sí no, pero Sí, digamos que hay un punto
donde la podamos recoger. Ok, Ujú. ahí, gracias. Entonces, de una vez la anoto, Valeria. Sí, profe, porfa. Nada más me dice exactamente dónde tengo que llegar. Sí. Porque, digamos, salir hasta el aeropuerto le queda difícil. O, No, no. O sea, si podría ser como cerca del mall, preferiría. Pero si tengo que llegar al mall, al aeropuerto, pues por ahí llego. no, porque, digamos, la microbús se puede desviar y llegar al semáforo y dar la vuelta y devolverse. Entonces, en la parada del bus ahí, del mall, ahí podría ser. Sí, No hay ahí. ningún problema. Pero digamos que sí entrar al centro de Alajuela y eso no. Pero sí, yo le puedo decir al chofer que entremos por la radial, demos la vuelta en el semáforo y pasemos por la parada del mall, como es Ah, sí. temprano. Ahí Entonces está. ahí, Perfecto. ajá, ok. Gracias. Sol, Sí, profe. Bueno, yo todavía no estoy segura si voy a salir de San José o de Cartago, pero normalmente las personas que vivimos para acá por San José, hay dos paradas que se hacen estratégicas, ya sea o en Zapote, ahí por donde está el TEC de Zapote, o ajá, sí, como Zapote también, pero por Multiplaza. Entonces, eso podría y ser una plaza. opción, digamos, para las personas sí, por donde está el registro, creo que es lo que está ahí. No, que es lo que está ahí. Sí, Ujú, de acuerdo. sí, no Entonces, sé. sí Es podría que ser. hay que definir si entramos por Zapote o entramos por San Pedro, porque hay gente que vive, digamos, en la zona de San Pedro, entonces la microbús o sale por la calle de San Pedro a llegar al mall San Pedro o baja por la de Zapote, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cantidad de gente, no tengo problemas. O sea, no hay ningún problema. ¿A usted le sirve dónde, Adriana? Profe, a mí en San Pedro, yo soy de San Pedro. Ajá, porque podríamos poner en el mall San Pedro, no le sirve a todos ahí, Profe, yo eh, preferiría en el mall San Pedro que en Zapote. ¿verdad? Sí, yo pienso que es como más céntrico ahí, además hay más gente, etcétera. No sé, pienso yo, ¿verdad? O en el parque de San Pedro, no sé, Sí, exacto, profe. ¿verdad? Entonces, en el Mall San Pedro, en el Cefía o en Plaza del Sol, sí, también. O sea, si vamos sobre la ruta, nada más hay que definir por dónde entraríamos. Entonces, podrías parar ahí en el Cefía o en la Plaza del Sol y parar en el Mall San Pedro, y que todo el mundo, los que les sirva, lleguen ahí. Y luego continuar por el centro de San José. Entonces, María Paula, ¿dónde fue que me había dicho usted? Profe, sí, bueno, si era por el San José, nada más ver en qué parte del centro. Era si se venían por circunvalación, si nos podían recoger por la Sí, pero rotunda del vamos, Rancho Guanacaste, pero en este caso, si se van por el centro de San José, ajá, entonces, si no, yo creo que yo podría llegar al Mall San Pedro mejor. ok. Porque vamos que dice que aquí pusieron que en la catedral. Sí, también, es que no sabía que le quedaba mejor a la mayoría. Sí, pero digamos, al Mall San Pedro es un punto donde podría ser que a la mayoría le sirva, y si a usted le sirve más bien en San José, y podría ser ahí que sobre, digamos, la ruta, como por la Escuela Metálica o ahí en el Morazán, ahí, tal vez. Como es temprano, no creo que haya problema, digamos, en atravesar San José, ¿verdad? Si fuera más tarde, pues no sería una buena idea esa, pero ahorita, como es así tempranito, puede ser ahí. Entonces, no sé si ustedes en qué se desplazan, pero entonces queda ahorita para concretar en el Mall San Pedro, en el Cefía o ahí así en la parada del Cefía y saliendo de Cartago nadie necesita que lo recojan por la Lima o en, no sé, Profe, Metrocentro. a Ajá, María del Profe, Carmen y a mí, sí, en la Lima, frente a Pequeño Mundo. ok, en la Lima. Ujú. Sí, ¿quién dijo profe? no, profe, era para lo mismo en la Lima. Ok, entonces aquí vamos a poner las paradas, ¿verdad? Entonces sería saliendo en el TEC, en la Lima, en el Colegio de Ingenieros, la parada del bus, en el Mall San Pedro y en Alajuela, en el Mall Valeria Canales. Esas son las personas que habría que recoger en el camino y esas paradas vamos a establecer. Entonces a los compañeros que no están,
avisarles, ¿verdad? Yo sí voy a montar el Google Forms, siguiendo la sugerencia de Rebeca, porque sí para mí es muy importante pues tener el control de a dónde van a recoger a quién y a mí me toca llegar hasta Cartago y decirle ya, y yo irle diciendo al chofer, ya estamos todos o que ya podamos salir. Bueno, muchas Profe, gracias a todos. Sí, Rebeca, perdón, ¿a qué horas que salíamos del TEC? ¿A a las las 5 de la 5? mañana. Ok, ok, A ok. las 5, ¿verdad? Porque Ok. si no, sí, digamos, yo espero 5 minutos y nos vamos. No podemos quedarnos como esperando. Sí, María Paula. No, profe, nada más confirmarle que sí nos queda bien el Mall San Pedro, entonces Alexa y yo llegaríamos ahí. Ok. Igual yo les voy a pasar un Google Forms y ahí ustedes anotan dónde se recogen, porque yo imprimo esa lista y así yo voy chequeando que no dejamos a nadie en el camino. Ok. Y de todas maneras, hay que como firmar la asistencia a la gira, entonces lo hacemos ahí mismo, en esa misma hoja. Eh, gracias. Entonces, La Lima, Cefía, en Mol San Pedro y en Alajuela, para que le avisen a los compañeros que no están. Otra cosa que quiero decirles es que la charla que teníamos el próximo jueves, ayer la gente de Holcim me llamó para decirme que no podían el jueves, entonces se trasladó esa charla para el 31 de mayo, o sea que la última semana de clases vamos a tener el 31, que es martes, la charla de Holcim, ¿verdad? Catalina. Y entonces el viernes 2 de junio, saldríamos a las 5 de la mañana del TEC, ¿verdad? Calcular más o menos ahí una media hora, 40 minutos, la gente que está del CEFIA en adelante, ¿verdad? Y los de la Lima, que unos 10 minutos, 5 y 10, ¿verdad? Que calculen el tiempo y digamos que a Valeria Canales, que la recogemos en Alajuela, pues ahí le mandamos un mensaje por el chat cuando estamos cerca. Pero podría ser como una hora, o sea, como a las 6, ¿ok? Sí, por favor, ser puntuales. Sí, por favor, recordar el tema de la ropa, ¿verdad? Se me ha olvidado, pero me comprometo que ahora en la noche, aquí lo tengo, voy a subir lo del calzado Kessler, ¿verdad? Para los que quieran. Es una sugerencia de zapatos de seguridad, que eso sí es importante, ¿verdad? De tenerlos, pero los de Kessler no son caros, no son de 70,000 ni nada, son de como 30 o algo así, y son de seguridad de verdad, y de mujer y todo. Entonces, ropa, eh, si tienen de algodón, ¿verdad? Jeans, camisa de manga larga o manga 3/4, preferiblemente. Ahí no hay tanto polvo, entonces tal vez no es tan crítico como cuando vamos a la cementera, que ahí sí es exigido ir de manga larga. No aretes, ¿verdad? No piercings, no, ¿verdad? Si van a llevar aretes, chispitas chiquititas pegadas a la oreja, nada que cuelgue, ni pulseras, ni nada, ¿verdad? Nada. Llevar lentes de seguridad, porque no nos los dan. Los que tengan lentes medicados como yo, podemos usar nuestros lentes. La mascarilla, por supuesto, la mascarilla, vamos a llevarla en el camino, ¿verdad? Vamos a protegernos todos, entre todos. em, entonces, aunque sea optativa, para nosotros va a ser mejor, ¿verdad? Mejor prevenir. Y nos cuidamos todos, entre todos. ¿Qué más? No sé, creo que no se me olvida nada más. Entonces, la charla de Holcim se traslada para el 31 de marzo, la de Laos Pinos el viernes 3 de junio, salimos a las 5 de la mañana del TEC y creo que no se me olvida nada más. Comentarles, bueno, espero que todos hayan hecho lo de la evaluación docente, que esta es la última semana, pueden entrar ahora en el periodo de clases y hacerla, los que no la hayan hecho. Decirles, quería enseñarles que aquí en la sección de archivos subí el nuevo reglamento de emisiones. Ya salió publicado en la Gaceta, ¿verdad? Ya quedó obsoleto el que nosotros estudiamos, ¿verdad? Y está esta nueva versión
el decreto 43.184 de salud minera, el reglamento de emisión de contaminantes atmosféricos. Antes era de calderas y hornos tipo indirecto, ahora ya incluyeron el tipo directo y salió publicado en la Gaceta la semana pasada. Entonces, pues aquí tienen la nueva versión, ¿verdad? Para que los que tengan interés y la quieran descargar y vean las diferencias que hay. Sí tiene diferencias. Aparte, digamos, de haber incluido las calderas y hornos de tipo directo, también excluyeron de algunas cosas a las calderas y hornos tipo 6D. Entonces, para que lo tengan ahí, lo puedan descargar. Lo subí en el Teams. Comentarles rápidamente. Nada más entren y lo pueden revisar. Está fresquito, ¿verdad? Lo firmó el ministro antes de ya dejar de ser ministro. Será el ministro, creo, de salud más recordado en nuestra historia. Y bueno, y entonces tipos de horno directo e indirecto. Pues tiene las mismas partes que tenía antes, con algunos cambios, ¿verdad? En clasificaciones. Como les dije, se excluyen de la obligación de presentar reportes operacionales a los hornos de tipo indirecto categoría D y los categoría C con una potencia menor a 500.000 kilowatts. Se excluye también los hornos crematorios, los hornos de fundición de vidrio, los hornos de cámaras de instalaciones de incineración y co-incineración y el coprocesamiento de la industria cementera. Esto porque tienen su propio reglamento y entonces incluyeron algunas excepciones. Entonces sería bueno que lo revisen ahí, ¿verdad? Que vean cuáles son las diferencias. Obviamente que siempre hay que presentar reportes operacionales. No me dio chance de comparar los valores, ¿verdad? Pero por ejemplo, para las emisiones, para las partículas, ¿verdad? Por ejemplo, siguen incluyendo lo de Ringelmann y toda esta cuestión, pero sí incluyen, digamos, una categoría nueva, ¿verdad? De si se usa aceite usado, tratado, lodos oleosos. Entonces, eso se hace con una categoría específica. Y bueno, ya la generación que viene en el 2023, pues estudiaremos con base en pero es importante que ustedes lo revisen y vean cuáles son los cambios que se incorporaron en el reglamento. Entonces, ahí se lo subí, está fresquecito, ¿verdad? Acaba de publicarse la semana pasada en la Gaceta. Bien, vamos a hablar ahora de los lavadores de gases. Entonces, voy a empezar por aquí. Entonces, un lavador de gases. Estoy compartiendo pantalla, chicos. Un momento. Profe, no, justo eso lo iba a decir. Entonces todo lo que hablé no vieron nada, porque nadie me dijo. No. Yo estaba viendo, profe. ¿Ah? Sí, yo sí se Sí, veía. se estaba viendo. Yo Lo del también. reglamento sí lo estaban viendo. Bueno. Entonces, no sé por qué a mí no se me proyecta. Sí, no sé. Voy a salirme y vuelvo a entrar. Sí, vuelvo a entrar, Rebeca. Ok, entonces, hablamos de los sistemas de absorción. Ya habíamos visto en operaciones, ¿verdad? Que para tratar de las diferentes matrices de fluidos, tanto de agua como de gases, se utiliza un sistema de absorción. Básicamente ahí recuperamos uno de los componentes de la corriente gaseosa utilizando un líquido, ¿verdad? Utilizando la solubilidad de ese componente en el líquido, ¿verdad? Usándola en las condiciones en las que estamos trabajando.
el líquido se puede recircular, ¿verdad? Y el componente que es soluble en el líquido se va a seguir transfiriendo hasta el momento en que teóricamente ese líquido se sature, ¿verdad? Entonces vamos a usar las propiedades de las disoluciones. Ahí básicamente hay un proceso de difusión del componente de interés de la parte gaseosa hacia la parte líquida. Y entonces se establece un equilibrio líquido-vapor que lo vimos a través de la ley de Henry, ¿verdad? La ley de Henry establece cuál es la fracción molar del componente en la fase gaseosa con respecto a la fracción molar del componente en la fase líquida, utilizando la constante de Henry, para que recuerden. Entonces, porque ahora no pasa, me pegó. Seguro que tengo muchas cosas abiertas. Entonces, como una imagen habla más que 1000 palabras, entonces voy a mostrarles los equipos de control, o sea, unos videos de los equipos de control. Ajá. Videos cortos, como hicimos anteriormente, para que ustedes vean básicamente cuáles son los equipos de control que vamos a ver en la parte de absorción. Son absorción de platos, de torre de relleno y los Venturi, ¿verdad? Pero en todos funciona que hay una transferencia de un componente, ¿verdad? Gaseoso de la fase gaseosa hacia la fase líquida, utilizando la solubilidad. También sirve para capturar partículas, ¿verdad? Partículas, cuando la concentración de material particulado no es muy alto, también funciona las torres de absorción para eliminar material particulado. Pero nosotros nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en el tratamiento de gases a través de un sistema de absorción, ¿verdad? Entonces, en este primer video que tienen aquí, vamos a ver una torre de platos, ¿verdad? Entonces, una torre de platos básicamente es esta estructura que está aquí, ¿verdad? Ahorita voy a poner la animación. El gas entra, ¿verdad? Cada uno de estos son los platos. Entonces, el gas entra por abajo, ¿verdad? Esto celeste. Este es un plato que tiene una serie de orificios o ranuras a través de los cuales el gas se distribuye. Y por la parte superior, por aquí, viene el líquido, ¿verdad? Esto que viene el líquido llega hasta este nivel que estoy marcando aquí. O sea, se forma una capa de líquido sobre el plato, ¿verdad? Y la idea es que hay una área de contacto entre el gas y el líquido, ¿verdad? Y en esa zona, aquí digamos, el gas pasa por los diferentes dispositivos y cuando se forma la capa de líquido, se genera un burbujeo y en esa zona de contacto es donde se da la transferencia de masa del componente a la fase líquida. Entonces, el nivel de líquido sube hasta este nivel y luego por este bajante, ¿verdad? Por este bajante, el líquido pasa al siguiente plato. Entonces, este es un plato, este es otro plato y este es otro plato, ¿verdad? Este es una torre de absorción de platos. En la siguiente, ahorita voy poniendo, entonces, en el siguiente tipo de columna, que es este, es de columna empacada, se da el mismo proceso de transferencia, ¿verdad? El mismo proceso de transferencia donde el gas entra por la parte inferior. Este es una torre de relleno, eso se llama estructurado, ¿verdad? Hay una serie de toberas en la parte de arriba que lo que hacen es distribuir el líquido por toda la superficie del material y en la altura del material empacado se da ese proceso de transferencia donde los componentes que queremos quitar de la corriente de gases son capturados por las gotas de agua, ¿verdad? Esto es el segundo equipo que vamos a ver, que se llama torre empacada. Y el tercero, voy a poner, es un lavador de Venturi, ¿verdad? Que básicamente lo que tiene es una garganta que busca tener una área de transferencia
donde entren en contacto el líquido y el gas para que igual las partículas del contaminante que queremos eliminar o el gas que queremos eliminar sean capturadas por las gotas de líquido, ¿verdad? Con la desventaja de que pasamos, digamos, el problema a otra matriz, que en este caso sería líquido. Entonces, como un resumen rápido de lo que vamos a ver a continuación. Como los videos corren muy rápido, no puedo hablar. Entonces, torre de platos. Ay, porque, vean, por más que lo pruebo, lo dejo abierto. Y después de que lo dejo abierto, entonces lo tengo que volver a cerrar. Guardar. Y lo voy a volver a abrir porque se me pegó. No sé por qué. Antes de empezar la clase siempre hago las pruebas respectivas. Pero no sé qué pasa. Disculpe. Vamos a ver. De nuevo, ahí voy. Entonces, torre de platos. Me avisan si se escucha. Entonces, entra el gas, pasa a través del plato por la parte superior, entra el líquido, forma esa capa de líquido y básicamente en cada una de las superficies de los platos, ese nivel de líquido que se forma será el proceso de conformación. Eso sería, digamos, una torre de platos. Para que lo vean mejor. Ay, chicos, no sé. Vamos a esperar. Paciencia. Voy a cerrar todo. Vamos a cerrar todo para que por si acaso me funciona. Cerremos esto. Sí, ahí. Cierro esto. Voy aquí de nuevo. Ok, entonces, antes de activarlo, esto sería como un esquema de los platos. Este sería el plato superior. Este es un vertedero. Entonces el nivel del líquido sube hasta llegar al vertedero. Entonces el líquido cae, ¿verdad? El gas viene a contracorriente, pasa a través de los platos. Entonces en esta zona, ¿verdad? Esto se llama vertedero y esto se llama vertedero, ¿verdad? Escurridero le llaman también en algunos libros. Entonces el nivel del líquido sube, ¿verdad? Hasta el nivel del vertedero. El gas viene a contracorriente y aquí se forma un borboteo, ¿verdad? Una zona de intercambio entre el líquido y el gas. El gas atraviesa a través de la capa de líquido y entonces los componentes que son solubles se disuelven, ¿verdad?
esto es una torre de platos. Entonces, el número de platos que tiene la torre, lo que busca es garantizar pues, que se dé la transferencia y que se alcance la eficiencia de remoción deseada. Ay, no sé qué pasa. Profe, tengo una pregunta. Dígame. Si los platos son perforados o permeables de alguna manera para que el gas pueda pasar por ellos, ¿cómo es que el líquido no pasa por ellos, sino que ahí mismo se acumula y después cae por Hay el diferentes, bueno, hay, digamos, diferentes tipos de orificios, ¿verdad? Hay una serie de válvulas o compuertas que el gas por la presión cuando va El subiendo líquido se los abre, suministra al los plato abre por y los medio de cierra. flujo que circula debajo de la placa del tubo de descenso. Ahorita le El enseño. vertedero de salida, situado al otro lado del plato, mantiene una cierta profundidad de líquido en el plato. La zona de borboteo incluye el área del plato comprendida entre el tubo de descenso y el vertedero de salida. Esta es la zona del plato donde el líquido y el vapor entran en contacto. Hay dos tipos de zonas de contacto vapor-líquido. En la zona marcada espuma, las burbujas de gas se dispersan en un líquido continuo. En ciertas condiciones, también es posible que se forme una zona de rocío, donde las gotas de líquido se dispersan en un vapor continuo. La espuma fluye por el vertedero de salida hacia el tubo de descenso y llega al plato inferior. El diseño del tubo de descenso debe permitir el tiempo suficiente para que el líquido y el vapor se separen en el exceso de espuma. El objetivo consiste en que solo el líquido claro, sin espuma, esté presente en el fondo del tubo de descenso y fluyendo hacia el plato inferior. Ujú. Entonces, ya ahorita le contesto su pregunta. Vamos a ver los diferentes tipos de válvulas que tienen los platos. Aquí no se observan, ¿verdad? Pero hay, digamos, desde orificios donde la velocidad del líquido sobre la superficie del plato tiene que ser suficientemente grande para que no haya lloriqueo, se llama eso, que es que el líquido se vaya a través de los orificios. Ahí hay algunos que tienen una válvula que entonces por presión el gas la empuja, la válvula se abre y el gas puede pasar. Esos son los tipos de configuraciones que tenemos en las torres de platos. En las torres de relleno, como esta, pues se da el proceso de transferencia de la misma forma, nada más que aquí tenemos este es estructurado, hay también algunas que son al azar, y básicamente lo que se busca es esta altura del relleno sustituye en la torre de platos el número de platos que tengamos, ¿verdad? Les dije que la altura en la torre de platos busca que en cada uno de los platos sea una transferencia y que la altura total, ¿verdad? De la torre de platos permita alcanzar la transferencia de masa deseada en la torre. En el caso de la torre empacada o torre de relleno, igual. Vamos a calcular una altura de relleno que me permita el tiempo de retención del gas dentro de la estructura para poder garantizar la eficiencia deseada. Entonces, nada más los vamos a ir viendo uno a uno, pero sí me interesa como que mentalmente se hagan una idea de qué estamos hablando. El scrubber, también conocido como torre empacada, es un reactor que ofrece una elevada superficie de contacto entre gas líquido, teniendo como objetivo mejorar la calidad de los gases emanados a la atmósfera. El gas ácido y corrosivo de HCl es alimentado al scrubber por el costado de la torre. En el interior de la torre se encuentra un lecho de material de empaque, el cual se encuentra compuesto del material TPX-17, correspondiente a un polímero termoplástico semicristalino,
que posee una permeabilidad al gas muy alta. En la parte superior de la torre se encuentran unas toberas de inyección, las cuales suministran el líquido de lavado en la parte superior del material de empaque. Este líquido atraviesa el material de empaque y se dirige hacia la parte inferior de la torre. A medida que el gas atraviesa el material de empaque hacia la zona superior, las moléculas corrosivas de gas entran en contacto con la película de fluido de lavado. Durante este contacto, el vapor es lavado, traspasando hacia el fluido de lavado los compuestos ácidos y corrosivos que traía en un principio. El fluido contaminado y corrosivo atraviesa el empaque y es drenado hacia la zona inferior, pasando a través del soporte del material de empaque. El vapor de agua limpio, que se dirige hacia la zona superior, puede contener pequeñas gotas de fluido contaminado, de manera que antes de salir a la superficie, el vapor de gas debe pasar a través de un separador de gotas. Como lo dice su nombre, el separador de gotas sirve para retener las gotas de líquido de lavado y evitar que abandonen el cuerpo del scrubber, ofreciendo una mejor apariencia a las emisiones emanadas. El líquido usado en el lavado se recircula, manteniendo el pH y la concentración de sólidos en niveles que no afecten la absorción de los gases. Entonces se pueden utilizar disoluciones de baja concentración, ¿verdad? Recuerden que de sólidos en niveles que no afecten. Estamos trabajando con la solubilidad, ¿verdad? Entonces a través de las toberas se inyecta el líquido. Lo que se busca en todas las configuraciones que estamos viendo, lo que se busca es que haya un tiempo de retención dentro del equipo suficientemente grande para que el líquido y el gas entren en contacto y se dé el proceso de difusión del componente gas en la fase gaseosa pase a la fase líquida, ¿verdad? Entonces podemos usar, como vimos en operaciones, un líquido puro, ¿verdad? Si el disolvente es agua, se puede usar agua pura o también una disolución de baja concentración, ¿verdad? Recuerden que hay una cantidad máxima del soluto que se disuelve en el disolvente. Entonces, si tengo una disolución diluida, yo puedo recircular el líquido tantas veces hasta alcanzar, digamos, cierta concentración. Conforme va aumentando la concentración de la disolución, la velocidad de difusión va disminuyendo, entonces generalmente eso se mantiene, se recircula el líquido hasta alcanzar cierto valor de concentración y luego se sustituye por un líquido limpio, ¿verdad? Pero en todas las configuraciones, torre de platos, torre de relleno y el Venturi, que vamos a ver a continuación, lo que buscamos es que haya un buen contacto entre el líquido y el gas para eliminar suave, porque este lo dejé abierto aquí. Bueno, encontré este video en la mañana donde hay una combinación de un Venturi, que es este que está aquí, con un lavador ciclónico, ¿verdad? Porque hay, digamos, como combinaciones, ¿verdad? Entonces, esto que tiene aquí es un Venturi. ¿Qué es un Venturi? Es un lavador también de gases, donde por la parte superior entra el gas, ¿verdad? Y, ¿saben? Para pararlo, porque... Un momentico. Activé, no estoy viendo. Entonces, en este caso, ya tengo un lavador que tiene un Venturi, que es como una primera etapa, y luego una torre de platos, como pueden ver ahí. Entonces, aquí en el Venturi, que es donde me quiero concentrar, tengo una garganta, esto se llama la garganta del Venturi. Entonces, el gas entra, ¿verdad? Por la parte inferior y por la parte superior entra el líquido, ¿verdad? Y en esta parte más estrecha, que se llama garganta, es donde se genera la zona de transferencia de masa, ¿verdad? La zona de transferencia de masa. Funcionan
a alta velocidad y tienen una eficiencia. Todos los lavadores de gas tienen una eficiencia muy alta, ¿verdad? Funcionan con partículas pequeñas y también con gases. Se utilizan cuando hay ambientes que son explosivos. Entonces, en esos casos se prefiere utilizar un Venturi. Voy a poner el video. Entonces, entran en contacto el líquido y el gas. Y la idea es que queden atrapadas las partículas del componente de interés en la fase líquida, ¿verdad? Entonces ahí tengo una combinación de una torre de platos con un lavador de Venturi. Entonces ven, ahí entran en contacto. Lo azul es el líquido y el componente gaseoso es lo rosado. Entran en contacto y la idea es pues lograr hacer la separación. ¿Cuál es la desventaja que tienen los lavadores húmedos? Que los lavadores húmedos tienen la desventaja de que el problema va a una matriz diferente. O sea, tiene que estar asociados con tienen que estar asociados con una planta de tratamiento de líquidos, ¿verdad? Para que sean eficientes, porque lo que estamos trasladando es el componente a otra matriz. Bien, entonces, ya vimos en 3 videos de los lavadores de gases más utilizados a nivel industrial. Aquí les presento otra, ¿verdad? Se llama una torre de aspersión. Se usa más como para enfriamiento de un gas que viene caliente, donde no importa que el gas salga húmedo, ¿verdad? Y básicamente tenemos varias toberas en el cuerpo del lavador y el gas entra en contacto directo con las gotas de agua. Y luego tenemos una salida de gas sin el componente que es soluble en el líquido y tenemos un gas que es limpio. Un gas que es húmedo, perdón. Un gas limpio del componente que queríamos eliminar, pero que tiene agua. Vimos en el video esto se llama un atrapanieblas, ¿verdad? Un separador, como decía en el video, que básicamente es porque este gas arrastra humedad o gotas de agua, entonces este separador de niebla lo que hace es eliminar esas gotas de agua y que las gotas de agua regresen al cuerpo del separador, ¿verdad? Entonces, esto se llama torre de aspersión y su principal uso es como una torre de enfriamiento, ¿verdad? Un gas que entra caliente y que se quiera bajar su temperatura. Y recuerden que sale el gas húmedo, ¿verdad? Que ese es otro detalle, ¿verdad? Sale con un cierto contenido de humedad. Pero en todos los casos, en los 3 tipos de equipos, ¿verdad? Trabajamos con básicamente la solubilidad del componente en la fase líquida y que hay un proceso de difusión. Este proceso de difusión se va a mantener siempre que haya una diferencia de concentración y las partículas van a fluir de la zona más concentrada a la zona menos concentrada. Ese es el cumplimiento de la ley de Fick, ¿verdad? Que se da una transferencia de masa de la mayor concentración a la menor concentración. Cuando las concentraciones se igualan, el proceso de transferencia se detiene. Por eso yo les dije que, ¿verdad? Se utilizan en un líquido puro o disoluciones diluidas para garantizar que siempre haya transferencia del componente de la fase gaseosa, donde está más concentrada, a la fase líquida, donde debería estar menos concentrado. Entonces, se utilizan para eliminar no solamente gases, sino también material particulado. Gases ácidos, ¿verdad? Como HCl, cloruro de hidrógeno, SO2, SO3, ¿verdad? Gases que sean combustibles. Entonces, se utilizan los lavadores húmedos. Tienen una eficiencia muy alta, mayor del 90%, hasta el 99.9%. Básicamente,
utilizamos gotas de líquido que van desde los 50 micrómetros hasta los 500 micrómetros. Y la idea, como les dije, es que haya una zona de contacto, ya sea aquí en este esquema, que es un esquema del Theodore, ¿verdad? Tengo una zona de contacto que lo que busca es que entre en contacto las gotas de líquido con el gas, ¿verdad? Para que se dé el proceso de la captura, y otra zona donde se da la separación del gas limpio de el líquido donde está el contaminante disuelto. Entonces, ya sea en plato, ya sea en una estructura de relleno o ya sea en una garganta con el Venturi, lo que se busca siempre es esto, ¿verdad? Que hay una zona de contacto del gas con el líquido, ¿verdad? Que se dé el proceso de transferencia de masa, y luego otra zona donde se dé la separación del gas limpio del líquido con el contaminante que se eliminó, ¿verdad? Entonces, para pensarlo en términos generales. En términos generales, o sea, hay diferentes configuraciones, pero el objetivo es siempre garantizar que ese tiempo de contacto gas líquido sea suficientemente grande para lograr la separación deseada. Entonces, los lavadores húmedos se aplican cuando se requiere limpiar corrientes gaseosas con un alto nivel de eficiencia. Hay partículas sólidas que acompañan a los contaminantes solubles gaseosos. Cuando los gases a tratar son combustibles, de hecho, ¿verdad? Hay un índice de peligrosidad para una concentración. Por ejemplo, cuando se trabajan con compuestos orgánicos volátiles, hay un límite de explosividad, o sea que esa concentración de ese gas no debe pasar ese valor, ¿verdad? Si ustedes ven la ficha de seguridad de diferentes compuestos orgánicos volátiles, van a ver que ese es un valor reportado. Entonces, en las instalaciones, pues se debe garantizar que no se alcancen esos valores. Entonces, en esos casos, pues se utilizan los lavadores húmedos. Y como les dije, se necesita bajar la temperatura y no importa que la corriente gaseosa vaya con humedad. Esa es una diferencia entre un sistema de eliminación de material particulado como un filtro de mangas o un precipitador electrostático. Bueno, hay precipitadores electrostáticos húmedos, pero en la mayoría filtro de mangas, el ciclón o ¿verdad? O multiciclones o los sedimentadores, buscamos que el gas esté seco. En este caso, no importa, ¿verdad? El gas va a salir húmedo con un porcentaje de humedad alto. Y como ya hemos visto en los otros equipos de control, la selección del tipo de lavador depende de las características de los contaminantes a eliminar, del grado de eficiencia de eliminación que se requiere, del costo operativo y del consumo de energía requerido para alcanzar el rendimiento propuesto. Básicamente, los parámetros de diseño y las correlaciones que vamos a ver están relacionadas con la transferencia de masa de los gases que se disuelven o reaccionan con el líquido, y garantizar, digamos, que ese tiempo de contacto entre el gas y el líquido sea lo mayor posible para lograr que el proceso de transferencia se dé. Entonces, por lo general, en este tipo de equipos hay que construir prototipo, ¿verdad? Que es la escala del laboratorio, donde se simulan las condiciones de proceso, y una vez que uno ya tiene controlado las condiciones de proceso, entonces ya se hace un escalamiento de esas condiciones ya controladas en el prototipo. Entonces, hablamos en los lavadores húmedos de cuatro tipos, torres de atomización, ¿verdad? Que son las toberas donde se generan las gotas, el gas pasa y entra en contacto directo con las gotas. Se usa más como una torre de enfriamiento, ¿verdad? Porque la parte de contacto entre gas y líquido, digamos que es menor. Luego tenemos lavadores tipo Venturi, torres empacadas y torres de platos, ¿verdad? Que son como diferentes configuraciones de lo mismo. En el caso de las torres de atomización, se usa para partículas de diámetros superiores a los 10 micrómetros
Y las gotas de líquido tienen que tener un tamaño entre 500 y 1000 micrómetros, o sea, son gotas grandes de líquido, ¿verdad? De los equipos es el menos eficiente. ¿Cuáles ventajas tienen? Las torres son fáciles de instalar, tienen bajo consumo de energía, sí requieren caudales elevados de líquido, entre 11,3 a 114 litros por cada 28 metros cúbicos de gas a tratar. Son poco eficientes para eliminar partículas pequeñas y todas las torres, ¿verdad? Todos los lavadores de gases generan líquidos y generan lodos. Básicamente es una foto del relleno de un equipo aquí en Costa Rica, ¿verdad? Esto se supone que son las toberas donde se hace una distribución uniforme, ¿verdad? La idea de las toberas es que hay una distribución uniforme de líquido en todo el empaque, ¿verdad? Para que el líquido baje uniformemente por toda la superficie del empaque. ¿Cuál es el papel del empaque? Básicamente brindar área de contacto, o sea, que se forme una película sobre el empaque y en esa película se dé la transferencia de masa de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿verdad? Eso es básicamente. Vamos a ver diferentes formas de ese empaque. El que vimos en el video se llama empaque estructurado, ¿verdad? Porque este es el video de un vendedor. Entonces ya ellos venden un material de empaque que está estructurado. Y tenemos otros como, no sé si se percibe en la foto, pero hay empaque que es al azar, ¿verdad? Con diferentes sillas de ver, anillos de rashing, donde uno compra cierta cantidad de ese empaque de cierto diámetro y uno construye pues la altura del relleno. Eso se llama empaque al azar. Básicamente, como les digo, el objetivo del empaque es que sobre la superficie del empaque se forme una película de líquido y sobre ese líquido se dé el proceso de transferencia de masa de la fase gaseosa a la fase líquida, ¿verdad? Que no haya una distribución homogénea del líquido sobre toda la superficie del empaque para que no hayan acalanamientos o para que también, aquí hay que controlar la velocidad, ¿verdad? La velocidad con la que el líquido va bajando respecto a la velocidad con la que el gas va subiendo, ¿verdad? Hay una velocidad que se llama velocidad de inundación que se utiliza para el diseño, ¿verdad? Que es una velocidad característica donde el gas va tan rápido que no permite bajar al líquido, ¿verdad? Entonces, la torre se inunda. Entonces, ese valor se usa como un valor de referencia. Vamos a verlo adelante. No sé por qué se me pega. Reunimos, gracias. En el caso de los lavadores de Venturi, ¿verdad? Entonces tenemos la garganta, puede ser a contracorriente o a cocorriente, como en este esquema. Cocorrientes cuando van en la misma dirección. Entonces, por estos dispensadores se hace fluir el líquido. Por estos dispensadores se hace fluir el líquido y el gas viene con el material. Y la garganta lo que busca es, ¿verdad? Que hay una superficie, una zona de turbulencia donde entren en contacto el gas con el líquido y las gotas del líquido tengan la capacidad de captar el contaminante o el material particulado. La diferencia entre los lavadores de Venturi es el consumo de energía, ¿verdad? Con respecto a las torres de platos y a las torres de relleno, ¿verdad? Aquí, porque sí se necesita ese contacto turbulento entre el líquido y el gas, entonces hay que tener mayor consumo de energía para el uso del Venturi. Aquí la eficiencia es del 99% y es súper eficiencia para partículas de menos de 1 micrómetro de tamaño, ¿verdad? Pero sí requiere velocidades del gas en la garganta que van de 60 a 240 metros por segundo, lo que implica entonces un consumo de energía mayor, ¿verdad? Cuando se usan los Venturi, se usan como sistemas de pretratamiento para llevarlo, digamos, a otro tipo de equipo de control.
Y básicamente aquí tenemos que controlar, digamos, el tipo de partícula, ¿verdad? La superficie del venture, de qué material está hecho y que sí, en la zona, digamos, de la garganta hay un mayor desgaste, ¿verdad? Porque hay mayor fricción. Entonces tenemos la entrada, esta es otra configuración diferente, ¿verdad? Hay diferentes esquemas. Aquí entra el líquido lavador por la parte superior y el gas contaminado por la parte lateral, ¿verdad? Y siempre en la garganta lo que se busca es una zona de contacto turbulento donde se permita la transferencia. Y básicamente igual hay un separador por impacto para recuperar el líquido. Este líquido tiene que ir a una planta de tratamiento o se recircula, etcétera. Y básicamente obtenemos un gas limpio, húmedo. Esas serían las configuraciones. Ahora, algunas condiciones que a la hora de analizar el proceso me indican a mí que puedo utilizar un lavador de gases. Bueno, la introducción del líquido en la corriente de gases esa se permite, o sea, podemos tener humedad. El líquido puede ser purgado del proceso sin causar un problema de contaminación de aguas, ¿verdad? Siempre es importante, como ya les mencioné, que este líquido, una vez que alcance cierta concentración, ¿verdad? Ya sea se lleve a una planta de tratamiento o a un sistema de separación donde yo pueda recuperar el componente de interés, ¿verdad? Si es el caso, por ejemplo, que estoy recuperando un solvente, entonces ir a un separador y por temperatura de ebullición, por ejemplo, poderlo, o por enfriamiento, no sé, una propiedad física, poder hacer la separación. Pero ese líquido, ¿verdad? Tiene que tratarse después. El gas puede requerir refrigeración, hay partículas inflamables que tienen que ser tratadas con un mínimo riesgo, partículas material particulado tratado pequeño, ¿verdad? De menor, preferiblemente de 10 micrómetros, una alta eficiencia y luego una forma de separar esos vapores o gases que pues, sean separados del gas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas del uso de un lavador de gases? Hola. ¿Habría o sería un problema que la corriente viniera húmeda? No. No, porque vamos, va a entrar en contacto con húmeda con agua, dice usted. Ajá, sí, como que venga, Sí, sí, que venga no con vapor sé, de agua. digamos, no demasiado, pero un poco. No, no importa, porque de todas maneras se va a humedecer más, digámoslo así, ¿verdad? Si lo que estamos trabajando es agua. Ahora, si el disolvente es otro, el único cuidado que hay que tener es que digamos, no haya una interferencia, que no haya una segunda reacción química, ¿verdad? Que vaya a interferir con el componente que yo quiero eliminar. No sé si me expliqué. Sí, como que sea compatible con el líquido que voy a usar para absorber, supongo también. Correcto, correcto. Digamos, si viene húmedo, por ejemplo, voy a usar agua, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Qué voy a buscar? Bueno, que se solubilice, digamos, si tengo HCl, por ejemplo, gaseoso, ¿verdad? Entonces yo voy a usar agua y lo que voy a generar es ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el vapor de agua? Pues se va a enfriar y probablemente se condense. Entonces lo que va a hacer es diluir la disolución. En ese caso, no me genera ningún problema, ¿verdad? ¿Cuándo sería un problema? Vamos, cuando tenga alguna disolución en la que el agua pueda generar una reacción. Pero desde ahí son condiciones controladas de proceso. ¿Sí me expliqué, Rebeca? Sí, profe, gracias. Ahora, entonces, hablando de las desventajas que tienen los lavadores de gases, uno de los problemas es eso, la corrosión. O sea, ¿de qué está hecho? ¿De qué material está hecho el lavador de gases? Porque si tengo, por ejemplo, un gas ácido, si quiero eliminar el fluoruro de hidrógeno o quiero eliminar el cloruro de hidrógeno y convertirlos en HCl o ácido fluorhídrico, pues obviamente que el agua va a estar ácida y entonces vamos a tener problemas de corrosión.
¿verdad? El material, el que está hecho la torre, tiene que ser resistente a la corrosión. También, ¿verdad? Si no se coloca el separador de niebla, entonces podemos tener que el gas va húmedo, ¿verdad? Con una disolución ácida, por ejemplo, y va a generar una contaminación visual y también va a generar un problema de lluvia ácida local, ¿verdad? Entonces en el techo, probablemente, o sea, si no hay un separador de niebla que me permita eliminar las gotas de líquido que están arrastrados por el gas, ¿verdad? Ese líquido va a salir con la corriente de gas y va a generar una, como una especie de mancha alrededor de la chimenea, ¿verdad? Anaranjada en el techo, que lo que es básicamente el ácido que está reaccionando con el metal del techo, ¿verdad? Entonces ahí es importante instalar el separador de niebla que funcione bien para eliminar esas gotas de líquido que van saliendo con la corriente de gas. La dificultad de recuperar el subproducto, ¿verdad? Bueno, si voy a eliminar un polvo, habría que buscar la manera de recuperarlo. Yo no creo, o sea, recuperar polvos casi no, pero recuperar gases sí. Entonces ahí generalmente se utiliza un separador, ya sea un sistema de enfriamiento, y entonces por la diferencia de temperatura de fusión se pueden separar los componentes, ¿verdad? Este es el que más utilizado. O un sistema de un separador por diferencia de temperatura de ebullición también. Pero ese creo que es menos utilizado, pero se puede usar. Un aumento en la caída de presión y la potencia requerida. Aquí es importante tener cuidado, sobre todo, ¿verdad? Cuando tengo partículas, ¿verdad? Les dije que es eficiente para partículas pequeñas, pero hay que tener cuidado que la concentración de partículas no sea muy alta arrastradas con la corriente de gas porque se puede generar un taponamiento, ¿verdad? Sobre todo en las torres de relleno, ¿verdad? Esas torres de relleno, se supone que el relleno, bueno, si es estructurado, va a tener una serie de canales por donde el gas y el líquido van pasando y entran en contacto. Si hay material particulado muy grande, esas zonas se pueden taponear y el taponamiento implica un aumento de la caída de presión y por lo tanto de la cantidad de potencia que se requiere para hacer el bombeo. Entonces, sí, una de las cosas que hay que tener cuidado cuando voy a hacer la selección de la corriente de gas que voy a tratar, sobre todo con las torres de relleno, es la cantidad de partículas que pueda tener ese gas. En ese caso, si la concentración de partículas es muy alta, no se recomienda utilizar una torre de relleno, ¿verdad? Por esos taponamientos que les expliqué que se pueden dar. Y la otra desventaja es que igual el agua que se utilice o el líquido que se utilice, hay que tener una planta de tratamiento donde se trate ese fluente para no trasladar el problema de la contaminación, pasarlo de una matriz a otra y seguir con el problema en otra matriz, ¿verdad? Entonces, esas son como las desventajas que tienen los lavadores de gases, pero son súper eficientes para eliminar gases ácidos, ¿verdad? Óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre o diferentes tipos de ácido clorhídrico, ¿verdad? Diferentes gases ácidos o básicos también. Entonces, para esto, ¿verdad? Vamos a establecer un equilibrio entre un disolvente que vamos a considerar que es no volátil con un gas, con un soluto que se va a disolver en el disolvente. Básicamente, el soluto se retira de una cantidad grande de gas y partimos del hecho de que el disolvente solamente disuelve al soluto que me interesa, ¿verdad? Vamos a simplificar el problema considerando que de la
parte gaseosa solo se transfiere el contaminante que me interesa, se va a transferir a la fase líquida. Si se acuerdan que lo vimos en operaciones, se considera que ni el gas, nada del gas se disuelve en la fase líquida, ni que la fase líquida se evapora y se pase a la fase gaseosa, sino que vamos a simplificar nuestro problema diciendo que de la fase gaseosa pasa el contaminante que me interesa a la fase líquida. Únicamente hay transferencia en esa dirección y únicamente el soluto que estamos estudiando. Entonces, partimos de la ley de Henry, ¿verdad? Que establece la relación de equilibrio entre la fracción molar de soluto en el líquido con respecto a la fracción molar del vapor. Ambos están en equilibrio. Entonces, a partir de esa ecuación de equilibrio, se establece un equilibrio líquido-vapor que me permite construir una gráfica y a partir de esa gráfica establecer mi línea de operación de la torre. ¿Vimos las líneas de operación el año pasado? Ahí. ¿Mm? Bueno, vamos a recordar, a ver. Entonces, esta es nuestra torre. En esta torre vamos a tener que es a contracorriente. Entonces, por la parte inferior entra el gas. Entra el gas GM1, esa es la entrada. Es un caudal molar de gas. Y el LM es el caudal molar de líquido. Entonces, están a contracorriente. Entonces, entra por la parte inferior un caudal molar de gas con una composición molar del componente de interés, que le vamos a llamar a 1, ¿verdad? Y sale por la parte superior el caudal molar con una composición del componente de interés que lo vamos a llamar YA12. Por su parte, como estamos a contracorriente, en la parte superior entra el líquido con un caudal molar y una concentración inicial del componente A2. Si es un líquido puro, por ejemplo, si es agua, este XA2 es igual a 0. Y se da el proceso de transferencia de masa en el cuerpo de la torre y luego sale el líquido LM1 con una composición XA1 del componente de interés. Entonces, al establecer un balance de masa, tenemos que la corriente de gas de entrada más la corriente de líquido de entrada es igual a la corriente de gas de salida más la corriente de líquido de salida. Un balance de masa y corriente. Y se cumple la ley de conservación de la masa, que los moles totales de entrada son iguales a los moles totales de salida, puesto que en la torre no tenemos ninguna acumulación. Ahora, si hacemos un balance por componentes, ¿verdad? El componente A, que es el componente que nos interesa, vamos a considerar, ¿verdad? Que aunque si hay una transferencia de masa, la corriente total, ¿verdad? El caudal molar de gas a la entrada es igual al caudal de molar de gas a la salida y que el caudal molar de líquido a la entrada es igual al caudal molar de líquido a la salida. Hay una transferencia de masa, pero es pequeña. Entonces, en la mayoría de los balances, si se acuerdan, lo hacíamos con respecto al líquido puro y al gas puro, ¿verdad? Si teníamos una combinación de un componente más aire, entonces lo que hacíamos era convertir estas corrientes a gas puro, líquido puro, ¿verdad? Para evitar el efecto, digamos, de la transferencia de masa. Perdón. Perdón, ya. Ujú.
Entonces, aquí hacíamos, entonces que la corriente de gas a la entrada es igual a la corriente de gas a la salida y que la corriente de líquido a la entrada es igual a la corriente de líquido a la salida, ¿verdad? Hay una transferencia de masa, pero esa transferencia de masa es muy pequeña y hacemos el balance, si se acuerdan, respecto al aire puro y al agua pura, ¿verdad? Excluyendo los moles del componente que se está transfiriendo para que se dé la ley de conservación de la masa. Entonces, básicamente, a partir de ahí, esto ustedes tienen que revisarlo. Tienen que revisar el capítulo 5, ¿verdad? Que de cada una de estas ecuaciones, entender el balance de masa, entender cada uno de los componentes para establecer la línea de operación. Eso es eso nosotros lo vimos en operaciones unitarias y es importante que ahora lo repasemos porque lo vamos a utilizar para hacer el cálculo del número de platos o la altura del relleno. Entonces, de este balance de masa, ¿verdad? Se hace un reordenamiento, ¿verdad? Considerando al hacer estas igualdades, entonces los coeficientes 1 y 2 desaparecen y me queda en términos de GM, LM, ¿verdad? Considerando que la corriente de gas es igual a la entrada y la salida para el componente en mayor proporción, digamos que es aire, ¿verdad? Y aquí igual para el componente en mayor proporción que es el agua. Eso es importante que lo repase. Entonces, a partir de eso, hola. Digamos, eso es básicamente que como el soluto de interés representa tan poquito de la corriente, la transferencia de masa no se interpreta como una pérdida, sino que Sí, o suponemos sea, es que si lo que hacemos a con pesar de respecto, eso las corrientes siguen iguales. es que vamos a ver, digamos que usted aquí tiene toda la corriente de gas. ¿Cuál sería toda la corriente de gas? La suma del aire más el componente. ¿Ok? Sí. Aquí usted también tiene una disolución. Entonces aquí usted lo que tendría serían los moles de disolución, ¿verdad? Si fuera, digamos, aquí sería agua más el disolvente más soluto. Y aquí igual, disolvente más soluto, ¿verdad? Pero resulta que el soluto, en este caso que es aire, no cambia, permanece constante. Lo que entra sale de aire, ¿verdad? Lo que varía es el componente que se está transfiriendo. Entonces, si yo hago como una jugada, no, como una jugada no, hago como, tomo una base y hago el balance de masa respecto al disolvente, ¿verdad? Al aire y al agua. ¿Por qué? Porque esos permanecen constantes, esos no se transfieren. Lo que se transfiere es el componente de interés. Entonces, si yo tomo una base con respecto a los moles de aire y una base con respecto a los moles de agua, ¿verdad? Puedo desestimar, digámoslo así, esa transferencia que se está dando del componente de interés. ¿Sí me expliqué, Rebeca? Ajá, sí. Si no, revisen el Gancópolis, porque en el Gancópolis hacen como el paso a paso de eso que yo estoy explicando. Entonces, la corriente de gas no está con respecto a los moles totales, sino que está con respecto a los moles de aire. Y la corriente del líquido no está con respecto a los moles totales, sino a los moles de agua. ¿Por qué? Porque los moles de agua no cambian y los moles de aire tampoco cambian. Recuerden que les dije que hay un supuesto a la hora de analizar la transferencia de masa aquí, y es que ni el agua se evapora, ni el aire se disuelve en el agua, que lo único que se transfiere es el componente de interés. ¿Sí me expliqué? Sí, profe. Porque, digamos, si todo se disuelve, o sea, si no limitamos así
problema de la transferencia de masa es más complicado, porque entonces si todo el mundo se está intercambiando, entonces el análisis de ese sistema de transferencia de masa es mucho más complejo. Entonces se hace una simplificación considerando que ni el aire se disuelve en el agua, ni el agua se evapora para pasar a la fase gaseosa, que lo único que se está transfiriendo es el componente de interés. Que aquí esta sería la fracción molar del componente en la fase gaseosa y aquí sería en la fase líquida. ¿Verdad? Y esto viene de este esquema. De este esquema donde tengo una corriente, están en contracorriente. Entonces, y aquí está en términos totales, aquí está en términos, ¿verdad? Con respecto al disolvente. En ambas corrientes. ¿Estamos? Entonces, de aquí se hace un despeje, ¿verdad? Para sacar la pendiente, ¿verdad? Esta es la ecuación de la línea de operación que describe las condiciones de operación de la columna, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer el diseño de una columna de absorción, es importante, bueno, conocemos cuál es la cantidad de gas a tratar, las concentraciones de soluto a la entrada y a la salida, ¿verdad? En la fase gaseosa. En la fase gaseosa. O sea, yo sé cuál es la eficiencia. Entonces, ya sé cuál es la concentración de entrada del HCl que está entrando en la corriente gaseosa y sé cuál es la eficiencia de la torre que yo necesito. Entonces, yo sé cuál es la composición de salida que necesito en la fase gaseosa, ¿verdad? Y también conozco por lo general la composición del líquido entrante. Si, por ejemplo, estoy usando agua pura, esta concentración inicial es 0. Y lo que necesito calcular es cuál va a ser la composición del componente de interés en la fase líquida a la salida de la columna. Eso es lo que yo necesito determinar. Entonces, aquí, hola. ¿Puede volver a repetir eso que dijo? Lo que ocupa determinar. Bueno, voy a explicarlo con este. Vean. Esta es la línea de equilibrio. Esta de aquí abajo es la línea de equilibrio que se establece con la ley de Henry, donde tengo la composición en la fase gaseosa en equilibrio con la composición en la fase de vapor. Esta, ¿verdad? Yo conozco de las corrientes, conozco cuál es el caudal de gas que está entrando a la corriente. Eso yo lo conozco. Conozco cuál es la composición de entrada de la corriente gaseosa, del componente A, ¿verdad? Cuánto está entrando. Y también sé cuál es la composición de salida de ese contaminante o de ese componente, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo sé? Bueno, porque sé la composición en la corriente de gas a la entrada y sé la eficiencia del equipo. Entonces, con la eficiencia del equipo ya yo sé cuál es la composición del componente a la salida, que sería esta que está aquí. Entonces, conozco la corriente de gas que está entrando, conozco la composición de entrada, conozco la composición de salida, ¿verdad? Y también conozco la composición de entrada del líquido, ¿verdad? Podría ser. En este esquema la composición inicial no es 0, ¿verdad? Pero digamos que si fuera líquido puro estaría aquí, porque la concentración inicial del componente sería 0. Entonces, este punto estaría aquí. ¿Me entendió? Entonces, ¿qué necesito yo determinar? Lo que necesito determinar es la composición de salida del líquido. Esta, ¿verdad? Que puede ser esta o puede ser esta, ¿verdad? Y esta línea se llama curva de operación. Curva de operación. Gracias, profe. Sí. Ahora, necesito que repasen ese tema del balance de absorción. Si usted, digamos, repasa eso, estas ecuaciones van a ser más sencillas. Entonces, esta es mi línea de equilibrio que la establezco con la ley de Henry y
tengo esa información, la concentración de entrada, la concentración de salida en la fase gaseosa y la composición de entrada en la fase líquida, y tengo que determinar, ¿verdad? Cualquiera de estas líneas, la AB o la AC, pueden ser curvas o líneas de operación, ¿verdad? Líneas de operación reales. Entonces, por lo general, esa línea de operación real se establece como, ¿verdad? Esta que sale de aquí, de esta concentración, y que es tangente a la curva de equilibrio, me da la relación líquido-gas mínima, líquido-gas mínimo, aquí donde son tangentes, y luego, ¿verdad? De uso común, se dice que la línea de operación real es por lo general 1,5 veces el mínimo. Entonces, si yo determino esta curva, este punto, puedo establecer este valor del eje mínimo y esto lo multiplico por 1,5, ¿verdad? O por un valor superior y me puede dar esta curva de operación o esta, ¿verdad? ¿Qué va a variar? Va a variar la cantidad de líquido que yo utilice, ¿verdad? Entre mayor cantidad de líquido que yo utilice, menor va a ser la concentración de salida, ¿verdad? Y, ¿verdad? Esta es la cantidad de líquido mínimo que puedo utilizar, ¿verdad? Obviamente que es tangente a la curva de operación. Me va a dar esta concentración, que sería la concentración máxima que puede salir. Lo que pasa es que vean que aquí no hay diferencia, o sea, son tangentes. Entonces, básicamente, en un momento dado ya no hay transferencia de masa, ¿verdad? Entonces, es como un punto teórico que se utiliza como referencia, pero tenemos que saber que la curva de operación real, que puede ser esta o esta, tiene que ser multiplicada por un factor con respecto a la curva de operación mínima. Entonces, esta curva de operación mínima, que es tangente a la curva de equilibrio, me da la concentración máxima que podría obtener yo en la corriente líquida del componente A que estoy eliminando, ¿verdad? Y yo necesito que la curva de operación sea mayor a este valor, entonces un valor establecido es 1,5 veces el mínimo o 1,2 veces el mínimo. La cosa es que tiene que ser mayor que este valor. Y la diferencia entre este punto y la curva de operación, ¿verdad? La distancia que hay entre este punto y la curva de operación es ese cambio de concentración que va a permitir que el disolvente pase de la fase gaseosa a la fase líquida. ¿Dudas? Entonces, aquí repito, es súper importante que repasen del capítulo 5 esta explicación y cómo se establece la línea de operación de una torre de absorción, ¿verdad? Eso es fundamental para poder seguir avanzando, porque entonces, si lo hago con el método gráfico, si lo hago gráficamente, en la próxima clase vamos a ver que lo podemos hacer gráficamente y podemos determinar cuál es la curva de operación real y a partir de ahí pues podemos tomar decisiones de diseño. Yo necesito que ustedes repasen este tema, ¿verdad? El balance está hecho en el Gancópolis, o lo pueden estudiar en el capítulo 5, pero es muy importante que vean la gráfica y que la entiendan para poder seguir avanzando. No voy a avanzar más, sino que voy a pedirles por favor que si no han repasado eso, lo repasen y seguimos adelante el próximo jueves. ¿Preguntas? Entonces, si no tenemos preguntas, les recuerdo, ¿verdad? Lo de la evaluación docente. Ahorita quedan unos minutos para que los que no la hayan hecho la hagan, por favor. Que esta semana ya se cierra. Y recuerden que entonces el jueves no hay charla porque la pasamos para el 31 de marzo. Bueno, la pasaron los de Holcim.
Y listo. Eso es. Muchas gracias. Que pasen una buena tarde. Hicieron la corrección, perdón, en la actividad 2, ¿verdad? Que hay un detalle ahí de unidades. Es pies por minuto el caudal en el problema del precipitador electrostático. Para que hagan la corrección. Y nos vemos el próximo jueves. Que pasen buena tarde. Chao. Gracias, profe. Buenas Chao. tardes. Gracias, profe. Hasta luego. Chao.